a estas jornadas que son fruto de este proyecto, que es más que un proyecto seguro, gracias a José Antonio. Ayer tuvimos el placer de escuchar a Jordi, a José Manuel, dentro de este pensar filosóficamente contra el autoritarismo, sin asumir que es algo monolítico. Se habló de capitalismo, liberalismo, el mercado, fascismo, desarrollo tecnológico desde la perspectiva latinoamericana de los década de los 50, razón de ilustración, de catolicismo, de antropocentrismo, también una mirada indígena tal vez. Y bueno, comenzamos hoy con la idea de tener las presentaciones 45 minutos aproximadamente, y tenemos un poquito más de tiempo porque tenemos 4 horas. Entonces, la idea es hacer una pausa después de cada presentación si eso no hace que nos extendamos demasiado. Pero bueno, viendo la densidad de cada presentación, esa es la idea. Entonces vamos a comenzar con José Antonio Zamora, con el sujeto de subjetivado, realmente un título muy sugerente, la jerga de la autenticidad y la subjetivación autoritaria. Pues cuando quieras, José Antonio, tienes lo que tú necesites y luego el debate. Me asustaste, Gemma, porque entendí, vamos a empezar con José Antonio Zamora, el sujeto de subjetivado, pero creo que ahora va a demostrar que era un engaño. No hablaba de él. Sí. Bueno, la verdad es que la exposición que voy a hacer, pues la he contemplado con mucha preocupación, porque bueno, fundamentalmente quiero hablar de Martin Heidegger y bueno, pues cualquiera sabe que meterse en ese pensador es casi arriesgarse al naufragio. Digamos, tenía pesadillas que me veía ahogándome en el océano de la jerga heideggeriana, porque eso es tremendo, ¿no? Bueno, en fin, no sé, disculpadme, ¿no? Porque a lo mejor os someto aquí a una tortura que no quiero que sufráis, ¿no? El punto de partida de la reflexión es la categoría que hemos usado y hemos trabajado en el proyecto, sobre todo cuando hemos estado analizando los procesos de subjetivación, que es la categoría de rebelión conformista. Yo atribuía esa categoría a Leo Leventhal. Pensaba que la había usado en su famosa obra Los falsos profetas, ¿no? Donde él analiza el discurso de los líderes fascistas y autoritarios del momento. Pero en realidad, pues por mucho que busco, y he buscado el término así exactamente, el contenido sí, pero el término exactamente no se encuentra en ninguno de los autores de la teoría crítica. Pero sí, digamos, la idea sí que está analizada, ¿no? Entonces, creo que esta expresión, ¿no? Rebelión conformista, define muy bien, por así decirlo, la confluencia de dinámicas sociales y procesos de subjetivación en el fenómeno del autoritarismo, el autoritarismo moderno, y que, en cierto modo, señala una diferencia relevante respecto a formas de autoritarismo tradicionales, ¿no? Es algo así, diría yo, como el fundamentalismo religioso, que en cierto modo digamos, presupone una quiebra de la tradición, una pérdida de vigencia de la autoridad que es afirmada reactivamente, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento diferenciador de lo que puede ser el sometimiento a las autoridades tradicionales de las culturas premodernas, ¿no? Aquí hay un elemento. Y ese elemento de la rebelión también, digamos, que lo vemos muy presente, ¿no? Es decir, un discurso que llamamos antisistema, que decimos que es romper con lo políticamente correcto. Hay un elemento que hace atractivo, porque realmente tú te sientes como un rebelde. Una rebeldía que, analizada desde el punto de vista de la teoría crítica, es una rebeldía que en realidad esconde
o da un vuelco en sumisión a lo dado, ¿no? Entonces, esa dialéctica de rebelión y conformismo, yo intentaba buscar, digamos, a ver si en la filosofía encontramos una forma de sujeto, ¿no?, pensado filosóficamente que responda. Evidentemente el discurso filosófico no es simplemente un reflejo, por así decirlo, ¿no? Tiene una autonomía, tiene una pretensión de verdad, tiene una por así decirlo, una pretensión discursiva que permite el análisis. Entonces no es simplemente un reflejo, ¿eh? Es decir, no es digamos, se traslade sin más esta figura del rebelde conformista a el sujeto filosófico, pero me parecía, inspirado un poco en la crítica que hace Adorno en la jerga de la autenticidad a Heidegger, que hay algo de eso, ¿no? Hay una frase al comienzo de la jerga de la autenticidad que me inspiraba a buscar esta figura de subjetividad en Heidegger. Dice Adorno: antes de cualquier contenido concreto, su lenguaje modula el pensamiento de suerte que se acomode a la sumisión, incluso allí donde cree estar resistiéndosele. Entonces está este vuelco de... Bueno, entonces es verdad que las formas como se articula la rebelión conformista, pues no es la rebelión, cómo se articula la rebelión conformista en los años 30 y cómo se articula en el presente. Nosotros, cuando hablábamos de los procesos de subjetivación, del carácter autoritario al carácter flexible, pues no son las mismas formas. Las estructuras familiares han cambiado, las formas de construcción de la esfera pública han cambiado enormemente, hay continuidades, hay diferencias. Yo no estoy diciendo que esa figura sea transhistórica, sino que ahí se revela una estructura que es reconocible en las diversas formas de subjetivación autoritaria que hemos vivido desde los años 30 hasta ahora. Creo que en la determinación formal del sujeto como libertad para la muerte es reconocible un sujeto desubjetivado, no sabía cómo decirlo, un sujeto sin sujeto, un sujeto vaciado, no sé cómo decirlo, ¿no? Que para salvarse a sí mismo como sujeto se cancela, se anula a sí mismo, confirma la aniquilación del sujeto que, digamos, se produce social y culturalmente en un momento dado, ¿no? Sería la forma filosófica o específicamente filosófica del sujeto de la rebelión conformista. Este es un poco a lo que voy a intentar dar forma en mi exposición, ¿no? Yo voy a hablar de sujeto. Naturalmente, Heidegger no quiere hablar de sujeto porque sujeto es una categoría, digamos, muy asumida por toda la historia de la filosofía. Él quiere romper con la tradición filosófica occidental, una quiebra, ¿no? Por lo tanto, él habla de Dasein, que todo el mundo conoce. Dasein, que es un poco difícil de traducir porque es un poco esa cosa. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo. Yo lo he leído en la traducción alemana, pero hay una traducción francesa, algunos ya lo conocéis, que es de Georg Arthur Goldschmidt, que es Heidegger y la lengua alemana, que es un trabajo muy interesante. Sabéis la importancia que tiene la lengua y la lengua alemana en Heidegger como lengua del ser, ¿no? Supongo que conocéis también el libro de Reyes Mate, Heidegger y el judaísmo, donde hay una reflexión importante, interesante sobre la lengua, el lenguaje, ¿no? En Heidegger. Pero hay una cosa que siempre los que conocen un poquito de alemán, que es esa forma de
de acumular palabras, ¿no? No tienen preposiciones, ¿no? Entonces tú coges y dices Dasein, ¿no? Sein, lo más abstracto, lo más universal, lo más, por así decirlo, lejano a la concreción, pero lo dices ahí, ¿no? Dasein, ahí ser, ¿no? Entonces hay esa conjunción, ¿no? que es una magia del lenguaje que simula una especie de síntesis imposible entre una universalidad abstracta y la máxima concreción, ¿no? Bueno, este lenguaje. Yo, sin embargo, pues voy a... El ser, lo más abstracto, lo más oscuro, pero hay un pensador alemán que se llama Gerhard Schaidt, que tiene una reflexión muy interesante en el sentido de que asimila el ser heideggeriano a la abstracción, a la... de pronto... real. Es una categoría de abstracción real hegeliana que luego hereda a Marx, ¿no? El valor abstracto, ¿no? Que todo lo media, ¿no? Y entonces la crisis del ser en realidad lo que esconde es la crisis del capital o la crisis del valor, pero bueno, no voy a entrar ahí. En definitiva, el sujeto queda al final definido a partir de esta categoría de ser, como ser ahí, como mero ser, y lo que vemos en Heidegger es que está completamente ausente cualquier mediación histórica, cualquier mediación social, ¿no? Y entonces yo me voy a meter un poco ahí digamos, en el análisis existencial del existente o del sujeto, el Dasein. Es evidente que si nos vamos a los escritos posteriores al giro, a la llamada Kir, ¿no? Y a las categorías que están relacionadas con la historia del ser y todo eso, es más fácil, sobre todo ahora que se han publicado los cuadernos negros, los llamados cuadernos negros, una especie de anotaciones de Heidegger, donde muchas de las categorías que aparecen en sus obras adquieren una concreción tenebrosa. Y empezamos a ver que, bueno, pues muchas de las cosas que aparecen ahí, que nadie sabe a quién se refiere, tienen pues una concreción, ¿no? El problema por ejemplo, como él habla en los cuadernos rojos, negros, el problema de la judaización de la cultura y tal, él lo define como un problema metafísico, con lo cual ya sabemos que la metafísica puede ser tremendamente peligrosa para la vida de algunos, ¿no? Pero bueno, ahí la metafísica adquiere concreción y sabemos a lo que se está refiriendo. Pero claro, ahí siempre cabe un poco la posibilidad de decir, en esa categorización de la historia del ser, en realidad es una filosofía de la historia que no se reconoce como tal, ¿no? Podríamos decir, pues se podría salvar a Heidegger porque ahí es quiero decir, son los errores precisamente políticos de Heidegger, los errores políticos de Heidegger, ¿no? Que no tocarían, no afectarían a su filosofía en cuanto a filosofía, ¿no? Evidentemente, lo que se ha mantenido en un sector de heideggerianos durante tiempo, que su compromiso con el nacionalsocialismo fue una etapa reducida en el tiempo, concreta, limitada, fruto de su incapacidad para entender cómo funciona la política y tal, eso ya no se sostiene. Es decir, las expresiones claramente antisemitas y tal están desde las cartas a su mujer en el año 19, la publicación de la carta, hasta su muerte. Es decir, Heidegger fue un nazi toda su vida. ¿Ah? Y eso hoy yo creo que es incuestionable.
Ahora, claro, la operación de los heideggerianos y también de los heideggerianos de izquierda es decir, bueno, eso, digamos, forma parte de su pensamiento político, podríamos decir, ¿no? Pero su filosofía y fundamentalmente Ser y Tiempo y el análisis existencial se libra. Y por eso yo quiero dar la batalla justo ahí, en la filosofía como filosofía. En fin, evidentemente hay un clima intelectual que conocemos, ¿no?, de la época, que es ese clima intelectual que se expresa en la categoría de Lucas en la teoría de la novela, ¿no?, lo que él llama desamparo trascendental, pero que está ahí, está en pensadores de la derecha, Spengler, el ocaso de Occidente, tal, pero también el libro que escribe de aforismos Horkheimer en los años 30, el año 36, se llama Ocaso. Lleva también ese título. Es decir, hay una sensación de derrumbe, de fracaso. Por un lado ha fracasado la revolución proletaria en Occidente, las estructuras tradicionales de la cultura burguesa, de la propia formas de socialización, la crisis del capitalismo industrial. Es decir, y en ese clima hay una serie de propuestas, como si dijéramos, de nuevo comienzo. Es un horizonte de derrumbe epocal y propuestas, y Heidegger es percibido así desde el principio, y esa es la atractividad que tiene Heidegger. Cuando Hannah Arendt le hace, digamos, esa semblanza con su, creo que es con sus 80 cumpleaños, ¿no?, y dice la sensación que despertaba Heidegger en los que lo escuchaban, es precisamente, aquí hay una ruptura, una novedad, hay un nuevo comienzo, y él presenta su filosofía verdaderamente como un nuevo comienzo. Lo que pasa es que esa situación de crisis epocal, más allá de que su origen evidentemente está en la crisis social, en la crisis política, en la crisis cultural, pero Heidegger la interpreta, crea un relato sobre la crisis. Lo primero que hace Heidegger es crear un relato sobre la crisis y la describe como una crisis del sentido del ser, una crisis existencial. Evidentemente, todas esas crisis son, por así decir, el horizonte en el que se manifiesta una crisis más radical, más profunda, que revela, ¿no?, que el ser carece de sentido. ¿Y cómo se puede explorar esa crisis más profunda? Pues acercándose a aquel ser que en su ser se ve incumbido radicalmente por la pregunta por el ser, el Dasein. Esa es un poco la justificación del análisis existencial. Y como sabemos, el punto fundamental para abordar este análisis de la forma sujeto o de su crisis radical, el punto de partida es, pues, una distinción que él hace fundamental, que es la distinción entre auténtico e inauténtico, ¿no? Una dicotomía, un parteaguas, ¿no?, entre lo que debe ser superado, lo que debe ser dejado atrás, y aquello que debe emerger, que debe salir a flote en el momento de crisis radical. Y esa dicotomía entre auténtico y inauténtico, ya lo sabemos, es, por un lado, el man, el se, el sujeto, por decirlo sin jerga, el sujeto desubjetivado, despersonalizado, y el sujeto que es libertad para la muerte. Y digamos, en el análisis existencial lo que se hace es describir el camino que va del man,
del ser del sujeto despersonalizado, impersonalizado, impersonal, hasta las formas de existencia auténticas, del man a la libertad para la muerte, del sujeto cotidiano, esto ya no lo digo yo, al sujeto fascista. Sería un poco el recorrido. Y ese movimiento es un movimiento que va avanzando hacia, por un lado, evidentemente, el man es el sujeto que vive en la convencionalidad, en lo convencional, se dice, se hace, bueno, es un poco el que está perdido en los fenómenos del mundo cotidiano, atrapado por lo convencional, ¿no? Por la normalidad burguesa, es una adaptación a la norma convencional, y lo que diferencia, quizá tenemos muchos análisis de este tipo en la época, ¿no? Lo que se ha llamado la crítica cultural conservadora, ¿no? Que es un poco decir, bueno, el hombre masa, la crítica del hombre masa, pero digamos, Heidegger va un poco más allá, porque él no está diciendo simplemente que determinados comportamientos, actitudes, opiniones y tal, sino él lo que está diciendo es que esta es una forma de sujeto. Es decir, que está relacionada con la estructura ontológica esencial del sujeto. El sujeto es un ser arrojado a lo dado, a lo existente, y por lo tanto el punto de partida no es un punto de partida convencional, sino que es, por así decirlo, constitutivo de nuestra subjetividad. No tenemos otra forma que ser arrojados a esa cotidianidad, a esa normalidad, que es el punto de partida. Y luego Heidegger va analizando, que yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, lo que él llama intentos frustrados, que no logrados, de escapar a este imperio de la convención, ¿no? Uno de ellos, el individualismo. El individualismo es un esfuerzo por escapar a la norma, ¿no? De afirmarse a sí mismo, de buscar la autorrealización, y por lo tanto, él dice, el man no distingue, el sujeto despersonalizado no distingue entre esencia y existencia, y el individualista sí, el individualista quiere encontrar su esencia, pero lo que hace, en la medida en que lo que intenta es autorrealizarse en medio de esa cotidianidad, es generar nueva norma, por así decirlo, intenta quitarse la máscara, pero lo único que hace es crear nuevas máscaras. Y por lo tanto, el individualismo no escapa al imperio de la convención. Es por así decirlo, una falsa excepcionalidad. Entre otras cosas porque el individualista no reconoce al yo despersonalizado como una necesidad. No es la condición de yo inauténtico, es una condición universal y necesaria de todo sujeto. Y por lo tanto, todos los intentos, dice él, de negar ese enraizamiento de la convención, del yo convencional en la estructura esencial de la existencia humana, está condenada al fracaso. Y por lo tanto el individualismo no trasciende al convencionalismo. Es una forma más de alienación dentro de él. Y esto, dice él, esta necesidad de romper con la convención y la imposibilidad de escapar
a ella es la que en momentos de crisis social provoca el miedo radical a la propia identidad, a descubrir el abismo que es constitutivo del existente. Es cuando, dice él, el sujeto se ve amenazado en su propia existencia. Pues, es muy famoso, muy conocido, es muy conocida la diferencia que hace Heidegger entre temor, ¿no? y angustia. Temor siempre es hacia cosas concretas, pero aquí no es un miedo, ni un miedo al desclasamiento social, ni un miedo a la impotencia política, ni es un miedo a la descomposición de la familia o a la pérdida de reconocimiento, a la falta de éxito. No hay referencia alguna a la sociedad, ni a la economía, ni a la política, ni a la cultura, ni a las relaciones con la naturaleza, nada. Es decir, aquí ni hay reflexión sobre las relaciones individuo-sociedad. Convierte la angustia en una categoría ontológica. Que nace de la desesperanza por el fracaso, dice él, de los intentos de autorrealización del individualismo. Pero en el fondo tiene una raíz más profunda, un origen más profunda. La angustia ante el existir mismo, lo que todos conocéis, dice Heidegger, ¿no? El estar arrojado, vivir en el mundo, estar en el mundo, es decir, esa condición. Y por lo tanto la angustia remite al Dasein, al existente en su estructura ontológica, que es un ser. Ya sabéis que la capacidad de inventar palabras es increíble en Heidegger, ¿no? Pero él habla de ya el mundo no es una casa, house, sino un house. No casa, no, una descasa. Una descasa, no sé cómo traducirlo, ¿no? Esta angustia, que en el fondo es una angustia ante sí mismo y ante el propio ser, ¿no? No tiene causas concretas, pero tiene un fundamento, que son las estructuras mismas del existente, del sujeto. Y que nacen de esas contradicciones, que esto es muy importante, que se hacen manifiestas e ineludibles, de estar atrapado en el convencionalismo, en el individualismo, querer escapar de ellos y no poder escapar, ¿no? Que se convierte en un sentimiento de amenaza indeterminada y fundamental de la propia existencia. Es justo esto, ¿no? Donde está anclada la nueva forma de autenticidad. Porque la nueva forma de autenticidad, Heidegger la piensa precisamente que en esa contradicción el sujeto se vuelve libre para elegirse a sí mismo dentro del marco de lo dado. El hecho de que no pueda haber salida, descubre que lo que puedo es cambiar la relación con lo que determina en concreto mi existencia. Es entender y asumir que esa imposibilidad es una imposibilidad constitutiva de mi existir. Y esto es lo que hace que la angustia sea un existencial. Heidegger llega a decir, el existente, el Dasein, es angustia. No tiene angustia, es que es angustia. Entonces, la solución
apostillo yo, la solución fascista a esta angustia existencial consiste en la afirmación consciente de esa amenaza mediante la negación de la propia identidad, en la forma de sujeto como libertad para la muerte. Es muy importante entender que Heidegger no propone una nueva figura, una nueva forma de sujeto, que, digamos, en un encadenamiento vayamos a través de el sujeto impersonal, el man, al individualismo, a lo que él llama luego ambigüedad, y luego al ser auténtico como ser para la muerte. El ser para la muerte no es una forma de sujeto nueva, es una forma de responder a la crisis constitutiva del sujeto. Y a su derrumbe. Y para esto, para buscar cómo puede el sujeto entonces volverse libre para elegirse a sí mismo dentro del marco irrebasable de lo dado. Y él apunta entonces a la necesidad de buscar aquello que da completud, dice él, que completa la existencia, que convierte la decisión en una decisión radical de elección de sí mismo. Y eso es la muerte. La muerte, que no es el final de la vida física, biológica, sino que es una categoría de nuevo existencial, no es el fallecimiento. Él dice, la muerte forma parte de la existencia del ser humano desde el primer momento, ¿no? Desde su nacimiento, y es algo irrebasable, y por eso en esa condición se convierte en la posibilidad más propia del existente. Ser para la muerte, por lo tanto, revela la esencia del sujeto. No se trata de una relación auténtica con mi fallecimiento, pues dijéramos, yo no niego que voy a ser mortal, sino algo más radical que me pone en relación con la posibilidad de ser yo mismo. Vamos a ver esto qué es, la posibilidad de ser yo mismo. Pero es eso, ¿no? En el avanzar hacia la muerte se revela esa posibilidad. La libertad para la muerte, dice Heidegger, es comprender la muerte como la posibilidad más propia, no referible, insuperable, cierta y en cuanto tal, indeterminada. Es decir, en el fondo el ser, el existente está arrojado a la nada infinita, todo carece de significación, es decir, el presupuesto es un nihilismo radical, ¿no? Como soporte de la determinación del ser para sí mismo, es decir, una vez que tú en el fondo es comprender de modo radical lo esencial de la no existencia, muerte, la no existencia, como determinación ontológica del ser, persona o ser sujeto. Y esto, dice él, es en lo que te da libertad frente a las posibilidades que se agolpan azarosamente, que hacen posible una verdadera elección. No podemos dejar de ser seres en el mundo, pero la autenticidad es una forma de ser en el mundo que te permite, te concede libertad frente a las posibilidades. Es algo así
como la determinación para lo indeterminado, la afirmación de un poder ser indeterminado, de la pura posibilidad de ser. Y claro, evidentemente, esto no puede hacerse al margen de todo contenido, ¿no? Entonces, cuando tú vas siguiendo la línea de reflexión de Heidegger, te das cuenta que esa forma de autoelegirse es cada vez más, por así decirlo, cubierta de categorías que hacen levantar todas las alarmas, ¿no? Autonegación, aislamiento radical, sometimiento, autosacrificio. Es decir, tú empiezas a darte cuenta que en esta indeterminabilidad lo que se esconde es algo realmente problemático. Porque comprender la muerte como posibilidad más propia supone la más absoluta indiferencia ante los propios intereses y ante las relaciones en favor de unos fines percibidos como necesarios. Entonces, la determinación, lo que Heidegger llama Entschlossenheit, ¿no? La determinación, el actuar decidido y no vacilante, sin concesiones, operativo, indiferente a las normas morales, es como un no sé cómo decirlo, un marco vacío que se puede llenar de cualquier cosa. Y veremos de lo que lo llena Heidegger. Las decisiones nunca se determinan por su contenido. ¿Qué se decide es irrelevante? Dice Heidegger, ¿por qué? O sea, ¿por qué o para qué se puede decidir el existente? La respuesta solo puede darla la decisión. La determinación implica, dice Heidegger, necesariamente la indeterminación. Pero el sujeto se determina según las posibilidades fácticas, y eso no lo niega Heidegger. Posibilidades fácticas dadas en cada caso. Y estas vienen dadas por la facticidad a la que el sujeto está arrojado. Y de las que no puede escapar. Entonces, a pesar de que todas estas categorías que hemos venido haciendo parecen de una enorme abstracción, categorías vacías, que simulan concreción, pero son categorías, lo que esconden, esta es mi interpretación, lo que esconden es una afirmación de lo dado. La posibilidad más extrema e insuperable de cada existente, de cada Dasein, aquella hacia la que se proyecta en su avance, la muerte, es la que garantiza la totalidad y la actualidad de la determinación del sujeto y posibilita, dice Heidegger, una entrega a las posibilidades heredadas. Cuanto más auténtico es el sujeto, dice él, más fácil le resultará a la existencia llegar a la, y esto es, cito, a la simplicidad de su destino. A la simplicidad de su destino entregándose a la muerte. En una posibilidad que es heredada, pero se convierte en auténtica como elegida por el sujeto. Bueno, aquí entramos un poco en la... No sé cómo voy de tiempo. Sí, 7, 8 minutos. Sí. Como sabéis, Heidegger no escribió la segunda parte de Ser y Tiempo.
Esto, algunos de sus intérpretes más cualificados, como Pögeler, por ejemplo, lo interpretan en la dificultad que realmente tiene Heidegger de derivar la historicidad a partir de la temporalidad. Todo lo que hemos dicho, o sea, la temporalidad del ser del Dasein viene determinada por esto que hemos llamado digamos, el asumir el pasado desde la perspectiva de una decisión en la que de modo radical se afirma la libertad para la muerte. Ahí está la temporalidad. Pero claro, ¿cómo se deriva la historicidad de ahí? El intento de Heidegger en Ser y Tiempo es intentar la historicidad derivarla de la temporalidad, pero eso, según Pögeler, no lo consigue, fracasa, por eso no escribe la segunda parte de Ser y Tiempo, y por eso se produce el giro, Die Kehre, y el salto a la historia del ser como interpretación, como una nueva forma de pensar la historicidad, ¿no? Pero claro, aquí el tema, el problema cuando intentas derivar la historicidad como a partir de eso que hemos llamado, ¿no?, las posibilidades heredadas, que son las posibilidades que, digamos, en las que se pone en juego la autenticidad del sujeto. Cuando eso le das contenido, pues nos encontramos con el famoso parágrafo 74 de Ser y Tiempo, que es el parágrafo en el cual se abordan los conceptos de pueblo, de comunidad y de destino. Eso que hemos llamado destino, que es el ser, el Dasein es destino, esa elección radical del poder ser como ser para la muerte, es interpretado por Heidegger como destino, la simplicidad de mi destino. Pero ese destino y esas posibilidades heredadas en el parágrafo 74, que es el que revela un poco lo que hay detrás de esta construcción, el sujeto alcanza plena autenticidad cuando comprende que su destino está unido irremediablemente al destino de su pueblo. Esta es la fórmula. Destino no quiere decir aquí que te pasen cosas malas, ni tampoco que tu vida esté determinada. El destino, como hemos visto, coincide con la elección, pero es la elección desde la libertad radical de lo dado, de lo que te viene dado. Es una cosa, es decir, no es el destino en el sentido de yo no tengo que someterme. La autenticidad es una figura de sujeto que supone la quiebra, y es decir, yo no me someto a lo dado, sino lo elijo libremente. Esta es quizá un poco la clave, ¿no? Es decir, evidentemente que yo vivo en mi existencia, sufro golpes, reveses, o puedo, pero lo importante es cómo yo elijo eso que me pasa, ¿no? El sujeto es destino como un ser arrojado a un acontecer, dice Heidegger, originario, históricamente sobrevenido, al que estás entregado. Es elegir libremente ese acontecer dado de antemano como mi propio acontecer. Y por eso la categoría repetición. Repetir una posibilidad de existencia recibida. Eso es lo que permite al sujeto encontrarse a sí mismo. Es la elección de una herencia. Es elegir libremente tu destino. Cuando el sujeto ha abrazado de esta manera la poderosa herencia, übermächtige Erbe,
übermächtig, o sea, poderosa, no sé, prepotente, ¿no? Esa herencia, entonces él mismo se convierte en el poder supremo de su libertad finita. Übermacht. El sujeto se convierte en poder al asumir, digamos, la poderosa herencia, eigene Übermacht seiner endlichen Freiheit. Y esta categoría de poder supremo es donde se entiende por qué el pueblo, mi pueblo, se convierte en destino, que yo debo afirmar como mi destino. Los sujetos auténticos son destinos singulares, pero están subsumidos en el destino de su pueblo. Por eso el poder supremo exige el autosacrificio, la autonegación. Yo me realizo, mi acción realiza el poder del destino. Es muy importante que entendamos que el destino del pueblo solo se realiza, ese destino también puede fracasar porque si los sujetos no se eligen a sí mismos, eligiendo la posibilidad heredada, el destino, la misión. Hay una palabra que usa Heidegger, que es una palabra también, porque destino es Schicksal, pero él usa la palabra Geschick. Geschick es algo así, puede tener muchas significaciones, pero bueno, una de ellas puede usarse en el sentido de destino, ¿no? Pero también habilidad para, es una palabra que tiene muchas connotaciones. Enviado, claro, misión. Hay algo de misional, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es una forma en la cual, ya termino, a través de la cual el destino del pueblo, podríamos decir, luego si hablamos y comentamos algunas cosas de la fase posterior de Heidegger y tal, que quizá a lo mejor salgan y tal, pero claro, el pueblo alemán fracasó. Fracasó en el cumplimiento de su destino, desde el punto de vista de Heidegger. Y ese destino no es un determinismo histórico, porque ese destino del pueblo no se realiza si no es desde los destinos singulares. Bueno, en fin, aquí lo voy a dejar. Era un intento de comprender esta construcción heideggeriana que, bueno, no sé si merece la pena mucho dedicarle el tiempo que le hemos dedicado, pero bueno, hay un libro ya sabéis que en el tema de la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo hay una serie de hitos que se han ido produciendo. Primero el libro de Farías, ¿no? que fue una conmoción en los años 80, sobre todo en Francia, etc. Después hay el libro de Fay, Manuel Fay, Heidegger y la introducción del nazismo en la filosofía. Bueno, han ido apareciendo hoy, hace un par de años, el 19, Víctor Farías publicó un libro que se titula Heidegger y su herencia. Entonces, él hace un recorrido así muy por toda la recepción que está teniendo Heidegger hoy en los movimientos autoritarios. No aparece España, aparece Francia, aparece Italia, aparece Alemania, Rusia, el mundo islámico, etc. Aquí, claro, no sé si los movimientos autoritarios españoles son capaces de leer a Heidegger, pero me temo que no.
Pero bueno, hay un renacer de Heidegger en ese... Pero yo no me he querido meter en esos vericuetos, y luego salen algunas cosas, podemos abordarlas. Pero lo que quería mostrar es que precisamente en esa construcción de lo que yo he llamado sujeto desubjetivado, y es la manera de nombrar al sujeto para la muerte, o el sujeto como libertad para la muerte, se esconde en el fondo una afirmación de la aniquilación del sujeto, que pasa de la aniquilación por la crisis social, política, cultural del sujeto moderno, pero que da un vuelco en afirmación del sujeto popular, en el sentido del sujeto que une su destino al destino de un pueblo. Y esta es una figura, creo yo, filosófica, específicamente filosófica, del rebelde conformista. Muchas gracias, José Antonio, por regalarnos tu pensamiento sobre